Bueno, vamos a dar apertura a la mesa. Seguramente en el transcurso de los primeros minutos se vayan sumando y las participantes que hayan seleccionado las temáticas que se van a presentar. Vamos a hacer una breve introducción y luego las vamos a ir escuchando. Primero quiero darle la bienvenida a la mesa de ponencia número 12 del cuarto Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur. Mi nombre es Claudia Mallea, es un gusto participar en este espacio acompañándolos y acompañándolas como moderadora y comentarista de las ponencias. Primero me gustaría contarles muy brevemente cuáles son las denominaciones de las ponencias y quiénes son quienes la van a exponer. Como toda propuesta didáctica, son muchos las actoras y los actores institucionales que participan, pero no podemos involucrarlos a todos, así que vamos a mencionar los nombres y apellidos de quienes van a ser los expositores. La primera ponencia que se presentará se llama Tanteos colectivos para una escuela que explora sus posibilidades, de María Nieves Esbarca, y en segundo lugar expondrán Didáctica en Pandemia, temporada 2, de Fabián Otero y de Emanuel Cruz. Ambas ponencias dan cuenta de experiencias centradas en la enseñanza y en los vínculos de cuidado afectivos y de confianza. Ambas desarrolladas en contexto de pandemia, pero en realidades muy diferentes. La primera corresponde al Colegio de Educación Secundaria Padre Manuel González de la provincia de Santa Cruz, mientras que la segunda es de la Cátedra de Didáctica General del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González de Cava. Sin más, María Nieves, licenciada en literatura, ahora en un ratito nuestro asistente técnico va a estar compartiendo el currículum vitae abreviado en el chat, nos expondrá la ponencia citada. María Nieves. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si todo va bien. Bueno, lo que les voy a compartir son tanteos colectivos que fuimos construyendo en comunidad en el Colegio de Educación Secundaria Padre Manuel González del Calafate, pensando en una escuela que se anima a explorar sus posibilidades en un contexto de excepcionalidad. Digamos, en ese sentido, lo que les voy a compartir parte de algunos interrogantes que fueron guiando nuestra tarea durante todo el año pasado y lo que fue de en el contexto, digamos, de incertidumbre, preguntas que ya estaban vigentes antes de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué vale la pena enseñar? ¿De qué modo la escuela ofrece alternativas? ¿Y cuál es el territorio escolar, sus alcances, sus fronteras? ¿De qué modo también es posible garantizar el derecho a la educación que se concreta en las posibilidades de aprender reales y singulares que como escuela podemos ofrecer a cada uno de los jóvenes? Lo planteo como tanteos porque fue así como fuimos probando el año pasado la mejor forma de poder seguir construyendo aprendizajes con los estudiantes. Y también hago una aclaración al inicio, que es que las acciones que fuimos poniendo en juego y el pensarnos en esas acciones se dieron en simultáneo, es decir, sin perspectiva, con posibilidad de análisis de la dimensión de lo que íbamos transitando. Entonces, bueno, claramente ese proceso no pudo darse sin contradicciones y sin idas y vueltas en la marcha. Entonces, este pasaje de la práctica presencial a una no presencial, que no es virtual, sino que fue remota, no voy a describir el contexto que todos ya, digamos, fuimos parte y digamos, toda la coyuntura que implicó las desavenencias para los docentes, pero es que frente a esto tuvimos que tomar decisiones que nosotros definimos como medulares e irrenunciables, entre las que enuncio algunas, ¿no es cierto? Que la escuela siga siendo para cada estudiante generadora de posibilidades para conocer el mundo y ampliarlo,
que pueda ser un canal de comunicación con el mundo exterior, que los estudiantes puedan seguir construyendo aprendizajes, vincularse con otros, encontrarse en las semejanzas y en las diferencias, canalizar problemas, dialogar sobre lo que les pasa y sus dificultades, y en ese caso nosotros les pedimos especial atención a los docentes, que más allá del trabajo pedagógico pudieran también escuchar los clamores de los estudiantes, de sus cuerpos, de sus condiciones, de sus posibilidades e imposibilidades, y que bueno, que a cualquier indicio o pedido de ayuda pudiéramos también como escuela estar presentes y sostener y nutrir, ¿no?, de sentidos a los jóvenes en este contexto que fue para todos complejo. De esta manera fuimos pensando en lo que muchos sabedores y pedagogos fueron orientando, la necesidad de sostener un lazo, el vínculo, y también la manera de integrar los saberes. Pensamos y nos dimos tiempo para repreguntarnos qué queremos realmente que los estudiantes aprendan en un contexto incierto, en un contexto dudoso, en un contexto con fisuras. Aquí cito las palabras de Andrea Frigerio del año pasado, cómo podemos sostener, ¿no?, estos andamios que claramente fueron precarios y, como yo había dicho antes, fueron tanteos de experiencias, ¿no es cierto? Philippe Mérieux también dijo el año pasado, y nosotros nos dio alegría escuchar esas palabras como resonancia o eco de lo que estábamos intentando, que el acto pedagógico no es una simple yuxtaposición de intervenciones individuales, por muy afinadas que éstas sean, sino una construcción tanto material como simbólica de la escuela en su principio mismo, aprender juntos. Entonces, ante estos planteos, nosotros, bueno, escuchando las palabras de Andrea Frigerio que nos ponía en juego, digamos, la cuestión esta de que hay que renunciar o duelar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Pensar cómo priorizamos, cómo ese duelo no nos deja en una situación negativa, sino que nos permite priorizar lo realmente importante. Cómo hacer que eso importante pueda integrarse en trabajos colaborativos, en proyectos integradores. Nosotros esto lo fuimos armando y pensando antes de que el Consejo de Educación estableciera que este iba a ser el camino, ¿no? Pensar que la sumatoria de actividades no iba a fortalecer ni a posibilitar el aprendizaje de los estudiantes en las horas mosaico por Zoom de todas las materias en simultáneo, digamos, en el horario semanal. Entonces, ¿cómo podemos pensar juntos propuestas significativas? En este punto nosotros sostuvimos un proyecto, Miradas, que fue un proyecto que ya fue anterior a la pandemia, en el que socializamos herramientas y experiencias que desde la práctica pueden fortalecer el trabajo docente. Cómo podemos mirar nuestras prácticas entre los colegas para ayudarnos y sostener nuestras propuestas. Aquí hay una captura de lo que los docentes iban socializando, en este caso en la plataforma. Y por otra parte, pensar que ante la incertidumbre vale la pena probar, vale la pena hacer experiencia, vale la pena arriesgarnos, vale la pena probar nuevas formas, probar nuevas, digamos, nuevas estrategias. Y pensamos también en conjunto que el rol docente generaba esta posibilidad de convertirse en un docente curador. En el contexto de la pandemia y de la enfermedad, con una polisemia interesante. Por un lado, pensamos en los curadores de arte, porque de algún modo toda la cuestión de los criterios de selección, de ordenamiento y de presentación de las propuestas fueron muy importantes, fueron, digamos, esenciales a la hora de pensar cómo plantear las propuestas educativas a los estudiantes, porque lo estético también tuvo que ver en eso, es decir, el diseño, cómo convocamos a los estudiantes. Por otro lado, un docente curador, cuidador también de la salud, de la promoción integral, de sostener las propuestas de ESI, de atender a prácticas de bioseguridad, de educación física y salud en el contexto de los hogares, y docentes cercanos que pudieran velar también por las emociones de los estudiantes o los abatimientos, sus tristezas, poder
generar palabras de aliento en esa cercanía, poder ser esa mano que a la distancia acaricia cuando alguien se siente mal o se siente enfermo. Entonces, desde esta idea nos pensamos también como curadores. Con los coordinadores de campo de conocimiento, también otra de las cosas que fuimos pensando es que no podíamos desatender desde los campos de conocimiento y desde la construcción del conocimiento el contexto, entonces la vinculación entre la realidad de lo que nos estaba aconteciendo. Pensamos algunos ejes de trabajo todavía antes de que nos propusieran, como les decía, el trabajo esté integrado, y esos ejes fueron muy cercanos a lo que estaba pasando, el eje Estado, conciencia social, salud, tecnologías e información. Estoy hablando del primer cuatrimestre del 2020. Y pensar cómo las áreas del conocimiento pueden priorizar sus contenidos esenciales a la hora de pensar y articular sus propuestas para, digamos, construir conocimiento significativo que pueda, digamos, armar o ordenar preguntas en torno a la realidad y también construir comunitariamente respuestas. O tanteos de respuestas, ¿no? A mitad de año tuvimos una intervención en la que Paula Pogré, doctora en educación, nos orientó con algunas cuestiones o nos ayudó a ordenar algunos interrogantes, ¿no? que fuimos teniendo durante toda la primera parte del año, que tiene que ver con desandar algunos supuestos de la educación o de la enseñanza que también se dan en la presencialidad. Es decir, nosotros enseñamos, pero siempre nos cuesta, o en este caso nos costaba aún más, verificar si los alumnos aprenden, o cómo están aprendiendo, o qué es lo que están aprendiendo. Entonces, bueno, fuimos trabajando algunas cuestiones que nos permitieran también reflejar esos aprendizajes, socializarlos, compartirlos, mostrarlos, valorarlos, ponerlos en escena, monitorearlos como docentes, y, digamos, sacarlos a la luz. Voy a avanzar un poquito porque me parece que por ahí se me está pasando el tiempo. Otra de las cuestiones que tuvimos que hacer fue explicitar las reglas del juego. A mitad de año nos dimos cuenta que veníamos trabajando con reglas del juego supuestas, es decir, los docentes presuponíamos unas reglas del juego que no fueron explicitadas con claridad a los estudiantes durante todo el transcurso de la primera mitad del año. Entonces, en agosto del año pasado, reformulamos las reglas del juego para valorar el tiempo de los docentes también, para fomentar la participación y la comunicación con los estudiantes y, digamos, tener una claridad en el panorama de lo que nos restaba por transitar durante el año en curso. Y por otra parte, el tema del diálogo en este sostenimiento fue esencial, justamente para poder generar propuestas que puedan convocar a los estudiantes, que sean cautivadoras, ofrecer retroalimentación sostenida con todos los recursos que sabemos que pusimos en juego. Y algo que nos llamó la atención en este sostenimiento fue cómo para algunos estudiantes se propició esta interacción o este diálogo bidireccional con fluidez en la retroalimentación con los docentes, en las mensajerías de las plataformas, como los docentes que habitualmente no hablan en un aula de 30 alumnos tuvieron la posibilidad de generar un ida y vuelta con el docente. En esto también vimos una paradoja, y es cómo a lo mejor esa posibilidad de interacción, por otra parte, se vio disminuida en lo que es la multidireccionalidad que se da en el aula, ¿no es cierto?, con más participantes, y que también tuvimos que ir aprendiendo las posibilidades de que los estudiantes puedan interactuar entre ellos en las pantallas o en las propuestas remotas. ¿Qué pasa con la evaluación? También sobre eso tuvimos que repensar los sentidos. Nuevamente, sentidos que venimos pensando hace tiempo, pero que en este contexto también tuvo que orientarse o resignificarse. Por un lado, la evaluación para poner en valor el trabajo realizado, para valorar lo que sí pudimos hacer, lo que sí se pudo construir, lo que sí se pudo aprender, tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes. Por otro lado, lo esencial de la evaluación, que es poder evidenciar la comprensión de los alumnos. Entonces, bueno, todas las herramientas que tuvimos que ir recolectando como indicios los docentes para dar cuenta de esos aprendizajes logrados. Y por otro lado,
la evaluación como una herramienta que permite orientar la práctica docente, reorientarla. Para eso pusimos mucho énfasis en que los estudiantes pudieran trabajar con la autoevaluación y con la metacognición, y ofrecer a los docentes, luego de cada propuesta, también una devolución sobre la metodología utilizada, sobre las herramientas puestas en juego, sobre si les sirvió o no les sirvió para aprender esa propuesta, la forma en la que la presentaron en relación a los contenidos y a los logros que han podido obtener. A inicios del 2021 repensamos y reformulamos, pero siempre desde esta pregunta esencial que es la que guió la marcha en todo el contexto, ¿no? ¿Cómo hacer que los estudiantes aprendan? Y bueno, fortaleciendo los campos de conocimiento, rearticulando las propuestas que se pudieron llevar adelante en el 2020, teniendo en cuenta los NAP, pensando una planificación parcial como una hoja de ruta paso a paso, porque en marzo no sabíamos si íbamos a volver a la presencialidad, de hecho lo hicimos recién en junio. Nuevamente fortaleciendo esto nodal, medular, los asuntos esenciales, lo irrenunciable, el trabajo desde la articulación por proyectos, la posibilidad de seminarios, la evaluación formativa, y pensar a los estudiantes con y sin conectividad, para quienes armamos una propuesta en la que les fuimos llevando los diseños que los profesores iban armando, se los fuimos llevando de manera impresa, semanal, durante todo el año pasado a las casas, cuando la pandemia lo permitió. Hubo esa ida y vuelta en el que estos estudiantes recibían esas propuestas de ese modo. Entonces, ya para ir cerrando, cuando pensamos lo común y lo otro, yo aquí puse una frase de Murier, ¿no? que plantea que la educación en casa no puede ser la escuela, porque precisamente la escuela es lo que rompe las desigualdades familiares y sociales, y la educación en casa no es lo mismo que la escuela, y también me pregunto y digo, sin embargo, no siempre la escuela logra romper esas desigualdades familiares y sociales ofreciendo rasgos de alteridad, pero en este contexto nosotros sí lo que pudimos verificar y ver es que esta alteridad de algún modo se coló en el seno de los hogares. Y que la escuela en el contexto remoto pudo ser escuela porque supo acercar la alteridad y lo público a las casas, ya sea en el formato papel cuando fuimos llevando casa por casa las tareas, ya sea a través de la plataforma educativa que se utilizó. Entonces, pensamos que la escuela, por un lado, construye lo común y vincula lo común, y por el otro lado, permite y se construye desde lo otro, y desde lo otro que implica que cada uno pueda ser un otro para los otros. La pregunta también es qué tipo de otros quisimos ser en ese contexto durante digamos, pienso en el año pasado como los momentos más duros de la pandemia, ¿no es cierto? El aislamiento social preventivo obligatorio, etc. Entonces, dar tiempo fue una de las claves, darnos tiempo y no acelerarnos para quedarnos perplejos en muchas ocasiones, para poder pensar juntos, entramar, abrir interrogantes, saber esperarnos, para que los estudiantes todos puedan llegar, para que la desigualdad no se imponga como incuestionable o inevitable, por lo menos para hacernos esas preguntas ante esa realidad. Sí. Lo último, que interrumpir justo hablando de los tiempos. Bien. Sí, voy cerrando, tengo 30 segundos más para cerrar la trama, ¿puede ser? Para no dejar ahí. Dale. La trama coordinada con todos los actores de la escuela y con todas las acciones que se llevaron adelante como modos de sostén. Entre las cuales hubo que hacer campañas solidarias para alimentar y nutrir a las familias que quedaron sin trabajo y que no podían acceder a los bienes básicos. Entonces pensar en que los chicos hagan tareas sin tener lo básico para nutrirse, nos parecía que más allá de que no sea la tarea esencial de la escuela, en este caso nos obligó a organizarnos para hacerlo. Y también pensar estos pequeños movimientos vitales son los pequeños movimientos que pusimos en juego y que no queremos que mueran
cuando estemos todos vacunados, ¿no? Que no nos vacunemos para esos movimientos vitales que sí pudimos entramar, por ejemplo, en proyectos comunes para repensar el cuerpo, en actividades conjuntas, y que esa insuflación de aire pueda ser una insuflación de vida y de aire saludable que aporte alegría y placer a la hora de aprender y de enseñar. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Nieves. Gracias. Colegas y asistentes, especialmente a los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta a los expositores, les voy a pedir por favor la hagan por vía del chat, y si al finalizar las ponencias nos queda tiempo, las vamos a compartir, ¿sí? Les pido disculpas que esté insistiendo un poquito con el tiempo, pero estamos muy acotados. Así que yo brevemente voy a hacer algunos comentarios sobre la presentación de María Nieves, para rescatar aspectos que quisiera como ponerlos en relevancia porque me parecieron sumamente interesantes. Entre ellos, primero, desde mi perspectiva, la indisociable articulación entre educación y política, que se ve presente este principio a lo largo de el relato de la experiencia, en expresiones tales como, por ejemplo, la educación como derecho, la concepción de la escuela para todos y cada uno de las estudiantes, entramando lo singular y lo común, la escuela como generadora de posibilidades de conocer el mundo y ampliarlo, donde se pueda aprender juntos, una escuela que posibilita y sostiene el vínculo, generando espacios de escucha y acompañamiento, sin perder de vista a los y las estudiantes más alejados. En alguna parte de el relato de la experiencia que me llegó por escrito, ponían esta expresión. Y cómo se ve también este principio de indisociabilidad de la educación y la política, en cómo conciben que la escuela como espacio público se acercó por medio de estas experiencias a las casas de los y las jóvenes que forman parte de esta institución. Un segundo aspecto que quisiera compartir y destacar tiene que ver con la relación entre enseñanza y políticas de cuidado, que también se ve presente a lo largo de toda la exposición. Se pone en evidencia que la escuela no desatendió su tarea primordial. Se priorizaron contenidos, María Nieves daba cuenta de cómo intentaron pensar en campos de conocimiento, intentando saltar la fragmentación propia del currículum de la educación secundaria, pensar en proyectos, y cómo se generaron estrategias para acompañar las trayectorias escolares, no solo desde cuestiones pedagógicas, sino también desde la afectividad. Y voy a citar a María Nieves, curando el abatimiento, la tristeza, el pesar que la situación pudo generar en los estudiantes, y pronunciando una palabra de aliento, de estímulo, de cariño, de cercanía, como esa mano que nos acaricia cuando no nos sentimos bien. Creo que a lo largo de toda la propuesta compartida, de la experiencia compartida, podemos ver esta relación entre la tarea central de la escuela, que es la enseñanza, pero sin descuidar estas políticas de cuidados o acciones de solidaridad, pero la solidaridad entendida como una categoría política. ¿Y por qué como categoría política? Porque estamos pensando, o la institución que María Nieves representa está pensando en sus estudiantes como sujetos de derecho, y como la educación como un derecho. Entonces, poder pensar las políticas de cuidados y la solidaridad como categoría política involucra todos estos aspectos. Y en tercer lugar, quería rescatar la analogía, María Nieves, que nos compartiste respecto del docente y el curador de la Galería de Arte. Y si bien esta analogía representa de manera bien concreta e interesante la relación entre la enseñanza y las políticas de cuidado, trajo a mi memoria un texto de Edith Lidwin referido a la evaluación, que se encuentra en el capítulo 8 de su libro El oficio de enseñar, donde ella busca nuevas alternativas para la evaluación y plantea una propuesta posible en relación con esto que deriva de la crítica artística. Y desde esta alternativa que nos trae Edith Lidwin, ella plantea la evaluación como fundamentalmente cualitativa y formativa,
que da lugar a la inventiva, a la creatividad, que reconoce y da protagonismo a los estudiantes con su hacer singular, de modo tal que aparezca su firma personal, su modo distintivo de aprender y crear, habilitando diversas formas de representación de la experiencia, interpretadas con un amplio y profundo sentido educativo, a partir de marcos teóricos y criterios específicos, dando lugar a la participación dialógica de los distintos actores implicados. Me parecía que esta analogía que nos traías, María Nieves, la podíamos relacionar también con esta perspectiva que nos comparte Edith Litwin respecto de la evaluación desde la crítica artística. Bueno, muchas gracias María Nieves por compartirnos tu experiencia. Sin más y rápidamente vamos a dar paso a la ponencia del doctor Fabián Otero y del profesor Emanuel Cruz del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Ya seguramente en un ratito está compartiendo nuestro asistente técnico el currículum vitae de los colegas. Colegas, les cedo la palabra. Bueno, buenos días, gracias a todos y a todas por estar, por compartir esta mañana junto a nosotros. Nosotros somos de un instituto superior, formador de docentes centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad donde aparece fuertemente sospechada y hackeada la formación docente, y estar acá y dar visibilidad, lo que hacemos desde un espacio público nos resulta de una fuerte politicidad. Lo que presentamos es una producción de cátedra, somos dos cariátides que estamos hoy acá, Emanuel y yo, pero nos acompañan Tadeo, nos acompañan Agustín y Laura, que también están acá, y esto es una producción colectiva. Trabajamos con la idea de cátedra desde el año 2017, como un espacio de construcción didáctica compartida y colaborativa, convirtiéndonos en una comunidad de aprendizaje. Para nosotros el 2020 fue un parteaguas, excepcional como todo el mundo, pero a nosotros implicó dos cuestiones. Primero, que nada de lo que veníamos haciendo servía, que teníamos que implotar lo hecho y empezar de cero, a pensar, a crear y a co-crear. Y lo segundo es que la pandemia nos ayudó a que semanalmente, 4 el año pasado, 5 este año, nos juntáramos a pensar lo preactivo, lo activo y lo posactivo de nuestras clases. Es decir, no quedarnos aislados en nuestra comodidad hogareña, sino generar una trama vincular que piensa nuestras clases. Y en esta trama de pensar las clases juntos con otros, es donde nace la primera propuesta a partir de 2020, al finalizar 2020, propusimos a los y las estudiantes de la Corte 2020 de que escribieran un mensaje al futuro. O sea, para la Corte 2021, que comenzaría este año, ¿qué sentires, qué podrían decirles sobre la cátedra, qué podrían decir sobre su experiencia en la didáctica 2020 en un contexto de pandemia, sabiendo que en 2021 no sabíamos en qué contexto íbamos a estar? Esto que María Nieves traía sobre el tiempo de pensar juntos y entramar, bueno, esto también es lo que empezamos a nosotros a hacer, de entramar las cuestiones intergeneracionales que tenemos, digamos, de distintas diversidades, desde de las experiencias que tenemos y las vivencias que tenemos, y entonces codiseñar, como bien dice Maggio, en codiseñar una clase distinta. Así nace la clase inaugural. A partir de estos mensajes del futuro, ahí tanto Tadeo como Laura como Agustín participaron de esta experiencia del 2020, y fueron también quienes leyeron en la clase inaugural de la cátedra sus cartas, junto a otros compañeros y compañeras, y esto hizo implotar drásticamente la sensación de vivir la didáctica general 2021 de una manera distinta, ¿no? De escuchar a estudiantes que estuvieron el año pasado, ahora también ayudantes, digo, y a partir de eso, la cátedra toma otro sentido. De hecho, sus sentires y sus decires en los relatos, y luego de la puesta en común,
ahora me siento bien estando, digo, quiero seguir acá, disfruto de las clases, y también pensarlo, también cuando lo empezamos a hablar en 2021, pensarlo como una serie de televisión. Por eso hablamos de didáctica general, temporada 2. Lo pensamos como una serie de televisión, en la que uno puede retroceder, puede elegir, puede dar diversidad, rebobinar, hacer un stop y seguir profundizando sobre la historia. Para nosotros la clase inaugural no es solamente la primera clase, es la clase que tiene que generar el impacto y el compromiso para que permanezca en la cátedra hasta la última clase. Por lo tanto, esta estructura que Manuel relataba de pensar el 2020 en relación al 2021, también tiene un eje que compartimos, que es la primer clase, la clase inaugural, presentarles una situación que los ponga en el futuro rol docente y atravesada por el contexto. Es decir, planteamos como eje de trabajo didáctico la simulación, la actividad auténtica. El año pasado tuvieron que diseñar desde la primer clase qué harían en esta situación de excepción en una escuela secundaria, contextualizando la escuela secundaria. Este año es cómo planificarían institucionalmente y sus clases, qué decisiones tomarían en el contexto de hibridez de la enseñanza. Para después, tanto el año pasado como este, y a raíz que nuestra materia forma parte del campo de formación general docente y convergen institutos estudiantes de distintos profesorados, carreras que componen el Joaquín, ahí nosotros presentamos la necesidad del laburo por proyectos, desde una lógica que dialoga con distintas carreras. Bien, simulación, actividades auténticas, poner al estudiante, futuro docente y a la estudiante en una situación de decidir sobre sus praxis educativas y de aula. Y en esta cuestión de las clases, una de las cosas que empezamos a vivenciar era, bueno, cómo una de las decisiones es grabamos o no grabamos las clases. Y esa experiencia ya la habíamos pensado en 2020, pero con un diario grupal, donde a cada uno dividíamos en grupos y cada uno tenía un Word donde ellos iban colectivamente narrando las clases. Este año lo que hicimos fue cambiar esa lógica y pensar en memorias de clase, pero una memoria que sea distinta. Entonces, cada mes fue implotando distintas cuestiones. Por ejemplo, vemos un ejemplo acá de una narrativa común, digamos, de una memoria de clase, y de repente pensamos tensionar con nuevos consumos que tenemos, y donde también hacemos tensionar con los consumos culturales de los jóvenes. Entonces comenzamos a ver la memoria tituera, comenzamos a tener GIF o imágenes que implotaran también otra forma de hacer relato de la memoria de clase, y al último, que es donde más implotó la cuestión artística, digamos, que es parte de nuestro hacer, que no es solamente una voz, sino también que entiendan que el cuerpo también es un texto, es donde empiezan las dramatizaciones. Entonces se propone el TikTok como una de las escapatorias, como para poder poner en cuerpo y en voz aquello que empiezan a sentir en las clases. Y ahí vemos distintas facetas, ¿no? De cómo van eligiendo, qué eligen para contar y cómo lo cuentan. Y esta libertad de contar les permite a ellos y a ellas sentirse a gusto en la clase, sentirse que son escuchados y escuchadas, y también en la que pueden, sobre todo, probar. Digo, si no podemos hacerlo ahora en didáctica general, que es una materia en el segundo año, lo esperaremos entonces en la residencia, donde tienen recién las prácticas docentes. No, entonces siempre probamos de poner el cuerpo en otras actividades, y es donde se han puesto en el papel de docentes en esta simulación. La memoria nos brinda elementos a nosotros como docentes para ajustar nuestra propuesta de enseñanza. La memoria es una opción de comienzo de cada una de las clases. Nosotros sostenemos semanalmente el espacio virtual sincrónico como un espacio de encuentro y de fiesta que supera el aislamiento, y así lo sostenemos durante todo el año.
Nuestras clases comienzan todos y todas juntos y juntas con la memoria, donde toman la palabra los hacedores, 2, 3 de la memoria, hacemos reflejos y resonancias de esa memoria y después pautamos qué vamos a trabajar en ese encuentro de 2 horas reloj. Grupo total, y dado que somos 5, 3 ayudantes, un adscripto, nos dividimos en general en grupos, en pequeños grupos, coordinados por cada uno y cada una, y hay una producción, una consigna y una producción para poner en común hacia el final de la clase. De esas producciones vamos a compartirles una referida a un trap. Buenas, buenas. Con ustedes presentamos el rap de la escuela. Fabián, tengo una consulta. ¿Estás como administrador para poder compartir la producción? Para una enseñanza si no, ya le pedimos al asistente técnico que nos dé una mano. Secuencias didácticas vamos a llevar. Ser creativo es primordial, crear vínculos y mucho más. El estereotipo ya no va a triunfar, el orden lineal vamos a abandonar. Espacio de libertad vamos a generar y para eso hay que planificar. Bro, no nos olvidemos de evaluar. La nota conceptual ya no va más. Una evaluación procesual, esa es la que va. Mejor empecemos a gamificar. A gamificar. A gamificar. La risa, lo que escuchamos, traen aportes teóricos. No es un hacer por hacer, sino es una integración de lo que se lee y lo que se trabaja en clase. Seleccionamos esta arbitrariamente. Y lo interesante de este formato que nos hemos generado es que en el correr del año se prenden cámaras y se escuchan voces. Buenas. Y en este hacer, donde la propuesta empieza a tomar forma, lo último que hemos llevado a cabo fue el tema de los proyectos. Como una parte central en donde la práctica docente no estamos tan acostumbrados en la formación docente de confluir con otros departamentos, entonces aprovechamos que Didáctica General tiene distintos departamentos, tenemos psicología, informática, jurídicas, biología y matemática, en donde es nuestro departamento. Entonces confluyen otros departamentos que lo que hacen es poder pensar en proyectos interdisciplinarios. Y en esta interdisciplinaridad, por ejemplo, acá mostramos uno de los proyectos que se llama biomática virtual, donde acá también se hace un despliegue de otras habilidades, ¿no? Una habilidad digital en donde uno pensaría de esto de pensar la gamificación en clave de juego. Esta propuesta fue pensada por estudiantes de biología y matemática, donde uno pensaría, bueno, ¿cómo confluye matemática y biología? Esta tensión entre las disciplinas hace que el pensar colectivo sea mucho más fructífero, digamos, y también la gamificación como una puerta de entrada también a estas nuevas propuestas y a estas nuevas proyecciones del futuro de pensar en esta propuesta en juego, ¿no? Donde no hay nada por perder ni nada por ganar tampoco, sino es también el hacer por el hacer, el goce por el aprender, y a su vez de probar, volviendo a lo mismo que al principio, ¿no? Probemos ahora, sino cuándo lo haremos. Bien, y la última categoría que queríamos compartir con ustedes en esta presentación es la categoría de evaluación, que ya fue anticipada con ese rap que les hemos compartido. Nosotros trabajamos la evaluación en el correr del desarrollo del espacio curricular y no como la unidad que aparece al final, tradicionalmente, en los programas de didáctica. Nosotros planteamos, a partir de estas puestas en escena de las producciones grupales, una evaluación informal, con las resonancias, con la reflexión de las producciones, con la articulación con los textos.
Planteamos también al cierre de cada clase tickets de salida o tarjetas de salida, la concreción de estas nubes de palabras, más tradicional con el Mentimeter o con un Padlet. Y después avanzamos en una devolución de un trabajo práctico, que es la lectura de un libro, que les proponemos a fines de junio, leer completo un texto y hacer vinculaciones con lo que llevamos caminando en un cuatrimestre con la cátedra, y ahí les devolvemos mediante una escalera de retroalimentación con un audio. Y siempre van a tener la devolución del docente titular de la cátedra, pero siempre hay otra voz del par, ayudante o adscripto, que también se suma a modo de una gran polifonía de voces que retroalimenta la producción. Luego, el segundo trabajo, que es un trabajo a partir de una serie de videos producidos por nosotros, uno simula desde enfoques de la enseñanza de Fentermayer-Soltis, 3 maneras distintas de empezar la clase inaugural de acuerdo a los enfoques. Otro es una simulación de una reunión de profesores de un departamento de materias afines de la escuela secundaria que hacen los 4 compañeros y la compañera de la cátedra, y otro es un film francés, la profesora de historia, y les pedimos ahí linkear con determinados textos que nosotros le facilitamos. Los estudiantes y las estudiantes eligen qué tipo de trabajo entrar, no hay un único trabajo común para todos, sino que son entradas y donde cantamos a la diversidad, y lo mismo los 6 textos, cada una elige un texto para entrar, y en todos hay un tipo de consigna de alguna manera diferencial, ¿no? La corrección de este segundo trabajo, que es el trabajo de los videos, construimos el instrumento de devolución con los grupos, y así construyeron una rúbrica, una escala de valoración, y un instrumento para la coevaluación y la autoevaluación, y nosotros devolvemos el proyecto, devolvemos la presentación de los proyectos a través del instrumento repensado y trabajado desde los estudiantes. De esta manera codiseñamos didácticamente con el grupo de estudiantes. Y esto me parece que genera un impacto muy interesante como trabajo de cátedra. Y para cerrar, y cumplir con los tiempos, porque el tiempo es un organizador didáctico, como decimos siempre, simplemente decir esto, ¿no? Nosotros no damos didáctica, hacemos didáctica. Y hacemos didáctica reflexionando colectivamente. Y ahí está la potencia de la comunitas, superadora de este individualismo neoliberal, y que nos está atravesando los discursos estos. Y por último, es importante revalorizar un espacio de pasaje de postas, de otras generaciones formadoras a los recién llegados. Yo estoy terminando mi carrera docente y me hago alianza, tejo redes con quienes van a tomar la posta. Y este se convierte en un espacio formativo potente. Escribir un artículo para un congreso, presentarse a un congreso, forma parte de la socialización académica que como docentes nos debemos con las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, Emanuel. Disculpas por la interrupción cuando pasabas el video, Fabián, pero no lo podía ver yo, ni lo podía escuchar, entonces dije, ay, algo pasó. Disculpa por la interrupción. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Yo quiero rescatar de la ponencia de ustedes y de la lectura de la síntesis que nos facilitaron, y más que rescatar, reconocer el trabajo colaborativo con profundo sentido formativo al que hacías referencia recién, Fabián, de este equipo de cátedra tan diverso al que, del que nos contaba Emanuel también al inicio, porque está conformado por 2 docentes y por estudiantes, ¿no es cierto? Y evidentemente hay algo también ahí del juego de generaciones que conforman este equipo que lo hacen sumamente interesante en términos de heterogeneidad, diversidad y demás. Y me imagino que eso
esa situación debe ser como un capital cultural interesantísimo para pensar estas propuestas de didáctica general de una manera colaborativa. Y quiero rescatar, también citándolos, algunos conceptos que me parecieron interesantísimos en relación a cómo ustedes se han podido constituir como equipo de cátedra de formadores de formadores. Cuestión central, ¿sí? Ustedes nos cuentan que se han logrado constituir en una auténtica comunidad de indagación, concepto de Eldenstein, 2011, donde realizan análisis didácticos en estos procesos de práctica reflexiva y citan a Steinman 2028. Y yo recordaba también una tesis o premisa de Edwards de 1985 que hace referencia a que la forma es contenido y el contenido también hace a la forma. Y me parecía sumamente interesante poder pensar la relación de este equipo de cátedra que se ha constituido en una comunidad de indagación que realiza análisis didáctico en relación con cómo los estudiantes se constituyen también, los y las estudiantes, en una comunidad de indagación o comunidad de aprendizaje también, ¿no es cierto? Y en ese sentido quiero aprovechar los minutitos que nos quedan para, valga la redundancia, aprovechar al máximo la experiencia de ustedes y pedirles si nos pueden ampliar un poquito más cómo son las condiciones y las dinámicas de trabajo, la distribución de roles, todo lo que se pone en juego para lograr constituirse como comunidad de indagación. A mí en términos personales me gustaría mucho porque también conformo equipos de docentes en el instituto en el que trabajo y les voy a robar ideas. Si nos pueden ampliar y compartir un poquito más de estas estrategias que ponen en juego para poder constituir esta comunidad de indagación. Y aprovechando esta idea de la forma es contenido y el contenido hacia la forma, entonces también cómo estas lógicas de comunidad de indagación del equipo de práctica se trasladan al estudiantado para que ellos entonces también se puedan constituir en una comunidad de indagación que realiza análisis didáctico. Una cosita que ahora respondemos esto, pero una cosa que me gustaría también compartirles es que las producciones y lo que hacemos como cátedra y externalizamos, siempre invitamos y pedimos autorización a los y las estudiantes para publicitar su material, porque precisamente por esta premisa hacemos didácticas a partir de las producciones que generan, ¿no? Me parece importante porque no solamente somos nosotros 5, sino los 30 y pico de cursantes, 40 cursantes que nos acompañan todos los viernes, ¿no? Nosotros empezamos a pensar desde el año 2017 con un equipo de cátedra que éramos 5, después en el año 2018 empecé a trabajar solamente con Emanuel, y desde el año pasado somos 4 y este año somos 5. Son estudiantes en formación. Emanuel se recibió en el transcurso de este año, creo, si la memoria no me falla, en mayo de este año, y el proceso de reflexividad es, bueno, la clase que viene vamos por acá. ¿Cómo armamos la clase? ¿Qué pasó en la clase anterior? ¿Cómo nos distribuimos? ¿Qué texto parece? ¿Qué les parece mejor? ¿Con qué formato? Hay un momento, los lunes a las 5 de la tarde nos reunimos los 5 para pensar esto. Y esto después termina formateado en la semana con anuncios y avisos. Utilizamos una plataforma de Classroom con anuncios y avisos. Y después esto para nosotros, el encuentro con el grupo total y dividirnos, coordinando cada uno de los ayudantes con un guión que acordamos entre los 5, hace esta potencia de quien coordina, hace que llevemos a buen puerto cuestiones que después presentan al gran grupo. Por ejemplo, la que compartimos acá en TRAP. Pero ha habido otras cosas. Las producciones de los instrumentos de devolución para los trabajos se han construido también en un espacio de 1 hora, 1 hora y media de trabajo, coordinado por los ayudantes, ¿no? Sí, una cosa también a destacar, como para robar ideas, es esto de mantener una horizontalidad. Digo, creo que lo que tiene que primar en lo que es un equipo de cátedra es la horizontalidad.
que muchas veces, más en el trabajo docente, a veces no prima eso. Digo, porque trabajar en equipo tiene que tener cierta lógica de horizontalidad. No puede escaparse de eso. Y ser permeable a otro tipo de reflexión, otro tipo de propuesta, otro tipo de modificación que me permita enriquecer. Porque también el trabajo colaborativo enriquece. Digo, y es eso, a veces lo que pensamos es esto de qué podríamos hacer, cómo podríamos mejorar, digo, y constantemente estamos en eso. Uno capaz que nosotros pensamos la clase del viernes, porque nosotros las clases de los viernes lo probamos, y capaz que no es como fue, y entonces revalorizamos, nos quedamos después de la clase repensando, bueno, che, ¿qué pasó acá? ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, ¿qué podemos dejar? ¿Cómo podemos modificar? Y el lunes nos sentamos de nuevo a pensar para una nueva clase de los viernes. Entonces, continuamente estamos tensionándolo, siempre en colaboración, con el respeto que nos tenemos y sobre todo colectivamente. Y en cuanto a los estudiantes y en la forma, ahí sí, no hablamos de qué es la evaluación, hicieron evaluación. Hicieron instrumentos de evaluación y ellos lo entienden y de hecho en las producciones dice, nosotros no hablamos de evaluación, no hablamos de esto, sino que hicimos didáctica. Digamos, pusimos sobre el tapete las cosas que deberían hacer y en vez de que los libros o que nosotros y Laura estuviéramos diciendo qué es, dijimos, bueno, tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? Y a partir del hacer es donde empiezan a vislumbrarse muchísimas más categorías y donde nos enriquece en nuestras formas. Por supuesto que tienen textos subidos en la plataforma, tienen a Ravela, tienen a Nijovic, pero el texto está ahí desde el lugar de un adulto, joven adulto, en formación y se pone a disposición. Es decir, nosotros como docentes somos mediadores, pasadores, ponemos a disposición de... Hay un lugar ético donde ellos se sirven los manjares y los saberes y sabores que ponemos en esta mesa virtual de la plataforma del Classroom, ¿no? Y la pregunta que hace Claudia en el chat sobre la articulación con las didácticas específicas, dado que es un instituto muy, muy grande, en realidad no... La articulación con las didácticas específicas, a veces hemos traído el año pasado en una simulación de un congreso de evaluación a una docente del campo, del espacio curricular de trabajo de campo, para que relatara una experiencia de investigación con el tema de evaluación, pero en realidad la articulación cuesta. Cuesta la formación general con la formación específica, cuesta y cuesta con la práctica. Por eso desde este lugar, de esta premisa que estas articulaciones cuestan, es que nosotros hacemos una impostación muy fuerte de simulación, de colocar en actividad auténtica, ya en el segundo año de la carrera. Y a algunos estudiantes y algunas estudiantes les proponemos, los invitamos y las invitamos a formar parte de una experiencia formativa que es entrar a una cocina de preparación de clases de didáctica general. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero traer otra dimensión de la experiencia que también está presente a lo largo de todo el relato, y que da cuenta de estos vínculos de cuidado. Ustedes en el inicio mencionaban la cercanía que habían logrado por medio de cómo habían pensado la propuesta, y me parece fantástico, porque en tiempos de distancia social poder pensar la cercanía es maravilloso. Y creo que hace a esto del vínculo de cuidado, y esto también del espacio gozoso para aprender. Y de nuevo aquí, ustedes nos hacen referencia a este vínculo de cuidado como gesto de una pedagogía amorosa de la confianza. Y a mí me gustaría pedirles nuevamente si nos podrían dar ejemplo al respecto de estos gestos, además de los que nos comentaban. Bueno, yo recuerdo del relato reciente lo de la cercanía, lo del espacio gozoso para el aprendizaje. ¿Nos podrían ampliar un poquito más en qué consistió este vínculo de cuidado? ¿Qué estrategias desplegaron en este sentido? A ver, me parece que una sensación de clima se vio en este video del trap, ¿no?
con la risa, la espontaneidad en el durante y en el final, ¿no? Me parece que ahí hay algo del orden del placer, del gusto de estar. Y los mensajes de los estudiantes avisando que iban a faltar o a llegar tarde o conectándose desde el colectivo dan cuenta de este querer estar, ¿no? Y para nosotros eso es recontra gozoso y placentero. Nosotros implementamos, dado que hay 4 ayudantes, implementamos un espacio de consultas, de seguimiento personal, cuando estuvimos viendo que quizás la producción sistemática de los trabajos prácticos tenía un impacto que presentaba prácticamente el 20 o el 30%, y ahí inmediatamente generamos un espacio de consultas personales. Y después al final de clase, en general nos quedamos, el año pasado ahora Emanuel puede contar cómo hicieron el recupero del pasillo del Joaquín, pero este año nos quedamos con algunos estudiantes que necesiten dialogar con nosotros, pero para nosotros el espacio sincrónico semanal es el espacio de encuentro de todo el grupo. Y de hecho no tenemos prácticamente caídas de estudiantes a lo largo del año, ¿no? Porque la materia es anual. Si contás lo del patio Sí, del año pasado, una cosa que pasó el año pasado, digamos, en esta parte del ASPO, era que se sentía esta parte del vínculo de los pasillos, del compartir el pasillo después de salir a clases. Entonces lo que implementamos como ayudantes, dijimos en ese momento, bueno, hay algo de una necesidad de hablar. Entonces ese espacio lo ocupamos con nuestro tiempo, de decir, bueno, después de las clases, empecemos a ver quiénes se quedan. Empezamos siendo 3, después empezamos siendo 4, después empezamos siendo 20, y después era seguir en la clase, digamos, terminaba, se iba Fabián y seguíamos hablando, y ahí nos conocimos y seguíamos compartiendo y seguíamos generando otro tipo de propuesta, como en el pasillo del Joaquín, porque había una necesidad del hablar, del compartir, porque no sabíamos cómo estaba ese estudiante o esa estudiante, y entonces en ese compartir, en ese deseo de estar de alguna manera en esta virtualidad, nos acercaba. Y la verdad que tendimos muchos abrazos virtuales en ese sentido, ¿no? Acercarnos a esa persona, ver qué pasaba, cómo podríamos mejorar, y a partir de esos pasillos, che, hay algo que tenemos que mejorar, hay algo que podíamos hacer. Entonces ahí también era la propuesta de a ver cómo podíamos mejorar en nuestra parte del vincular y en nuestra parte de las propuestas, en la parte de la forma de nuestro contenido y demás en las cátedras didácticas. Después hay producciones en pequeños grupos o dispersar la clase en 4 grupos en simultáneo. Eso facilita otras tramas vinculares distintas que la escala del grupo total, ¿no? Y después tenemos una estrategia entre los 5 de, bueno, ¿quién llega más a quién, que lo vemos medio caído, que se nos no está presentando, o fíjate la cara que tenía, o expresó tal problema? Entonces entre los 5 nos distribuimos un tratamiento más personal mediante una llamada, un mensaje. Y un dato no menor, que todas las clases, desde el 2020, que comenzamos a proponerlo, comenzamos con música, como tema de espera, como esos 5 o 10 minutos de entrada, de conectarse, y siempre hay música, siempre hay un goce, siempre, y la música no es siempre la misma, cambia, porque la diversidad frente al tango, frente a la parte pop, lo que sea, de los consumos que tenemos, nos hacen llegar de alguna manera a recordar, a vivir otras experiencias, a quién es esa persona, y empezar a un vínculo distinto. Entonces la música también nos acercó de alguna manera a ese espacio de espera, que en realidad lo que espera es, bueno, quiero más de la clase, quiero estar acá. Y esta idea de que la clase te sorprende, no sabes qué va a pasar y que vas a ir rotando por una serie de acciones y actividades, de alguna manera es una puesta en escena que vos nos interesás como estudiante. Que pensamos lo mejor que tenemos, pusimos toda la carne en el asador para pensar esta clase. Esta es la consigna que tenemos. Por lo tanto, vos nos importás y nos importa el derecho social a la educación superior. Que vos termines sabiendo. Buenísimo, muchísimas gracias Fabián, muchísimas gracias Emanuel, muchísimas gracias María Nieves por también compartirnos tu experiencia con tanto detalle.
Nos queda un minutito, así que quiero aprovechar este minutito para cerrar despidiéndonos con unas palabras del maestro Paulo Freire. Dice: ninguna persona ignora todo, nadie lo sabe todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Y así vivenciado este momento como un espacio de aprendizajes compartidos. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de compartir sus experiencias, sus aprendizajes, sus estrategias, sus secretos, sus tips, porque sin lugar a dudas que es de retroalimentación para cada uno y cada una de los que hemos participado en esta mesa. Así que muchas gracias, Fabián. Manuel, por favor hagan extensiva nuestra gratitud a los estudiantes que forman parte de la cátedra que ustedes llevan adelante. Muchas gracias, María Nieves, gracias por traernos una propuesta del colegio del que formás parte. Sabemos que seguramente hubieron otros actores institucionales que de manera colaborativa también hicieron posible llevar adelante esa propuesta. Así que bueno, les agradezco, yo no lo puedo creer, son las 13 horas puntual y estamos cerrando la mesa. Muchas gracias a los asistentes, gracias por la escucha atenta, por compartir sus preguntas también en el chat, disculpas que no pudimos tomar todas, y los comentarios también que iban enriqueciendo el desarrollo de las exposiciones, pero bueno, no nos queda más tiempo. Gracias nuevamente.